Bueno chicos, buenas tardes otra vez con todos ustedes. El día de hoy, como ayer vimos lo que era la identificación de los riesgos laborales, el día de hoy pues vamos a ver parte complementaria en una hora de lo que es la evaluación de los riesgos laborales y después pues vamos a ver lo que es la planificación y documentación de lo que es la prevención de las actividades preventivas. Entonces, bueno, ahora les voy a proyectar en cuanto a lo que hemos conversado ahorita de la evaluación de riesgos laborales. Aquí tenemos la evaluación de los riesgos laborales, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, ya debemos de saber que ya se ha pasado por la identificación de los riesgos laborales, ¿no? Primero sabemos que hay que dar algunos pasos previos a llegar a la evaluación, que es la identificación. Se identificaron los riesgos laborales, ya sabemos dónde están localizados, ya sabemos de pronto cuáles son esos riesgos laborales, ya sabemos qué está o qué puede estar afectando esos riesgos laborales y a quién va a estar afectando directamente. Entonces, una vez que ya se ha realizado todo ese tipo de observación e identificación, pues se hace una evaluación, ¿no? La evaluación, ¿qué es una evaluación para ustedes, chicos? ¿Qué es evaluar para ustedes? Verificar y analizar los riesgos que existen en tal área. Como que estudiarlos para así poder encontrar una solución. Ya. Sí, tratar de evaluarlos, sí, para ver cuál es la dimensión, cuál es el grado de afectación y la frecuencia, el índice, todo eso que debemos de saber para poder entender que estos riesgos están siendo en una frecuencia muy alta o muy baja, pero igual están siendo objeto de afectación a la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces decimos de las evaluaciones de los riesgos laborales que es la base de cualquier sistema de prevención. Se trata de un medio para que los empresarios y o responsables de la seguridad y salud de los trabajadores analicen las condiciones de trabajo y puedan tomar las acciones más oportunas para eliminar, controlar o disminuir los riesgos derivados de la actividad laboral. Si bien es cierto que, bueno, esto ya lo hemos hablado hace mucho rato, de que no se puede eliminar en sí un riesgo laboral, salvo el caso que se toma una decisión de no mantener esa actividad laboral, se puede eliminarlo, ¿no? En esos casos fortuitos. Pero de ahí, pues, lo que se va a hacer con esta evaluación es tratar de disminuir estos riesgos. Se los va a disminuir, se los va prácticamente a bajar en una proporción a que el trabajador pues tenga esa facilidad y esa protección de poder laborar sin ninguna dificultad. ¿Quién me puede leer, chicos? Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto a las situaciones en que sea necesario. Eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. Controlar periódicamente las condiciones y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Perfecto. Entonces, la evaluación es un índice que tanto al empresario como al trabajador le va a permitir tomar las medidas de prevención necesarias, tanto organizativas, tanto laborales, colectivas, también pueden ser individuales, sí, en tal punto de que todo este tipo de acciones que se vayan a tomar, pues el
trabajador tiene que estar informado del mismo, ¿no? Es decir, las acciones que se las toma y que prácticamente más adelante vamos a ver lo que son la documentación, es todo aquello que tiene que quedar establecida en documentos para poder hacer un seguimiento y mantener que en futuros acercamientos o en futuros sistemas de riesgos que se puedan presentar, pues el trabajador pueda acceder a este tipo de documentación o el empleador y pueda aplicarse estas medidas que prácticamente de pronto pudieron haber dado resultado en su tiempo cuando se las aplicaron. También nos habla de que la evaluación nos sirve para controlar periódicamente las condiciones y métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores, es verdad. Eh, bueno, aquí la evaluación no es tan solo de los riesgos, ¿no? También se puede evaluar periódicamente esa aplicación de la vigilancia de la salud que debe de tener toda empresa o institución a la cual pues los trabajadores se van a ver protegidos y favorecidos en este caso en su salud. A ver, continúa. Aquí tenemos las etapas de la evaluación de riesgos. Tenemos cinco, parece que son cinco etapas. Vamos a hablar de tres etapas. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? A ver, Kerly. Etapas de la evaluación de los riesgos. Todo proceso de evaluación de riesgos se compone de tres etapas. Primero, análisis de riesgo. Segundo, valoración de riesgo. Y tercero, acciones preventivas. Análisis de riesgo. Identificación de peligro, estimación del riesgo, valorando de manera conjunta la probabilidad y las consecuencias de que éste pueda materializarse. El análisis de riesgo proporcionará al empresario o responsable de prevención de la magnitud de riesgo. Ahí nomás. Valoración de riesgo. Un ratito, vamos a describir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis de riesgo, prácticamente hablamos de ese tipo de identificación de los peligros que pueden haber sido objeto a un riesgo ya presentado, ¿no? Hay que aplicar una valoración de acuerdo a las consecuencias que puedan provocar también, puede ser de manera material o puede ser también en el factor humano. Y también todo este conglomerado de análisis de riesgo, pues va a proporcionar al empresario o al responsable en sí del área, porque, bueno, ustedes conocen que en las empresas o en instituciones existen también departamentos o áreas que son coordinadas por personas ya delegadas, en este caso por el empresario. A ellos también, pues, el análisis de riesgo les va a proporcionar mucha información a la cual, pues, ellos van a tomar las decisiones adecuadas. Continúa Kerly. Kerly. Kerly, ¿tienes problemas con el audio? ¿No me escuchan? No. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Valoración del riesgo. Una vez realizado el análisis de riesgo y determinada su magnitud, se establece una comparación con el valor del riesgo tolerable. Si se concluye que el riesgo no es tolerable, se procederá a su control. Al proceso conjunto de evaluación de riesgo y control de riesgo se le conoce como gestión de riesgo. ¿Sigo? Sí, un ratito. Ya, la segunda etapa, que es la valoración del riesgo, se valora cuál es la intensidad del riesgo, cuál es la magnitud de daño que ha provocado de este riesgo, ¿no es cierto? Entonces, una vez realizada esta valoración, pues prácticamente se puede decidir si el riesgo es tolerable o prácticamente se lo puede, cuando sea tolerable, cuando no es tolerable, pues bueno, se toman acciones y medidas necesarias que van a recurrir a la aplicación en este caso, de planes de emergencias, pueden haber manuales que también que pueden servir o normativas que se vayan a aplicar
a que se pueda mejorar todos estos riesgos, ¿no? Y también pues esta valoración va a permitir a que se realice un control directo en el sistema, en todo lo que se va a realizar, porque bueno, si no hay esta aplicación de la valoración de riesgo, automáticamente, bueno, no se va a ver si este riesgo ha provocado, cuál es la magnitud del daño que ha provocado, ¿no? La intensidad del mismo. Entonces, estos dos puntos, los dos primero, que es el análisis de riesgo y la valoración de riesgo, van a ser prácticamente a tener una relación como muy de la mano y que van a hacer que si no se da esto primordialmente para poder hacer una identificación, una valoración de los riesgos, prácticamente es difícil aplicar un plan de prevención, ¿no? Aquí el tercer punto, pues ya prácticamente es parte de la solución que se da ante la identificación de estos riesgos, identificación y valoración de los riesgos. Continúe, Kerly. Acciones preventivas. Si de la valoración del riesgo se concluye que este no es tolerable, se procederá a adoptar medidas de prevención o corrección que tienen como objetivo eliminar y reducir Estas acciones pueden ser de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. El control periódico de las condiciones de la organización y los medios del estado de salud de los trabajadores. Correcto. Como les decía, una vez ya tomadas las medidas por la identificación, el análisis, la valoración de los riesgos, lo que se hace es... oh, me salí de la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? Sí, sí la veo. Sí, ya. Una vez que se ha realizado, digo, la identificación y la valoración de los riesgos, es importante tomar en base a la magnitud o al daño que ha provocado un riesgo, tomar las decisiones o los planes de contingencia, de emergencia que hay preparados para poder mitigar estos riesgos. Entonces, cuando el riesgo es tolerable, pues bueno, se toman medidas que no son muy extremas, pero cuando no es tolerable el riesgo, pues ahí sí, hay que tomar medidas extremas, incluso pues siempre ya se trabaja en equipo para poder accionar de mejor manera. Entonces, estas son las 3 etapas de evaluación de los riesgos. Tenemos a continuación las especificaciones de la evaluación de riesgos laborales. A ver, Brian. Especificaciones de la evaluación de riesgo laboral. La evaluación inicial de riesgos debe hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo en la empresa. Deben volver a evaluarse los puestos de trabajo que serán afectados por selección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías para el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio de las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas circunstancias personales lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación inicial debe realizarse cuando lo establezca una institución específica. Si se detectan daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. La evaluación debe realizarse con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Ya. Esta especificaciones de evaluación de los riesgos está dada para que, en este caso, el empleador con sus trabajadores pues tengan una coordinación de todos aquellos cambios que se puedan dar en cuanto a la aparición de estos riesgos. Es decir, pues bueno, un ejemplo les voy a poner. Si encontraron riesgos por efectos de maquinarias en mal uso, bueno, se tomará la decisión de que se apliquen mantenimientos de manera más continua para evitar pues que estas máquinas o equipos tengan tecnológicamente pierdan su accionar, su función relativa cuando están en perfecto estado.
Entonces, hay ciertas caracteres que se toman en cuenta en esto, no tan solo en los equipos. Vamos a decir, hay por efecto del sistema laboral, hay áreas donde hay mucha carga de trabajo. Entonces, el empleador lo que debe hacer ahí es tratar de reordenar ese horario en los trabajadores y comenzar a hacer cambios, ¿no? Cambios de rotativos que le van muy bien para mitigar en este caso los riesgos. Porque una vez que aparecen los riesgos, pues sabemos que si se continúa con la misma actividad, pues por mucho que se los cambie a los trabajadores, estos riesgos van a persistir. Habrían otras formas de poder enfocar y tratar de disminuir estos riesgos, pero siempre y cuando pues se lo haga de manera seguida, ¿no? Hay situaciones que se pueden dar y que a veces se pasan por alto, pero eso se debe a la falta o a la continuidad de que no existe un seguimiento en este tipo de áreas de pronto cuando se presenta un riesgo. Entonces, las condiciones están dadas y hay que tratar de especificar de que cuando existen estos riesgos en dichas áreas, pues hacer y aplicar las correcciones adecuadas de acuerdo al grado de tolerancia de estos riesgos que aparecieron. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos, ¿me escucho? No, María. No, profe. No, ¿Cómo debe documentarse estas planificaciones que se hacen para poder mitigar los riesgos? A ver, Rodney. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas debe tardes. comunicarse? La evaluación de los riesgos que se ha de quedar siempre documentada en cada puesto de trabajo debe reflejarse en la evaluación que se pone en manifiesto la necesidad de llevar a cabo una acción preventiva con los siguientes datos: identificación de los puestos de trabajo, riesgos o riesgos existentes, relación de trabajos afectados, resultados de la evaluación, medidas preventivas procedentes, referencias y los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos de medición y análisis de ensayo utilizados si se procede. Una vez que se haya realizado ya el seguimiento, el análisis, la identificación de los riesgos y se quiera aplicar un plan, pues todo esto tiene que ser documentado. Si no se documenta, prácticamente se va a pasar por alto muchas situaciones que se puedan presentar de pronto en el futuro. Vamos a decir que ahora en la actualidad se presentó un riesgo. Entonces, si no se lleva documentado a cabo de, qué sé yo, de meses o de años, esta evaluación de los riesgos o el análisis de los riesgos que se hicieron en su tiempo van a quedar desapercibidos porque, bueno, puede que se cambie de trabajadores y ya pues el trabajador que salió se quedó con esa información o pueda que en su defecto sabemos que, bueno, la mente es muy frágil y de tantas ocupaciones y tantas situaciones que se presentaron, se pasó por alto que en ese tiempo y en X lugar hubo un riesgo. Entonces, si lo documentamos es mucho mejor. Es como cuando ustedes están realizando sus estudios académicos, ¿no? Pueda que yo en este momento les diga de manera verbal, chicos, mañana, después de una semana, exactamente vamos a decir 7 días laborales, vamos a tener una evaluación. Y si no se lo doy por documentado, pues llegará ese día, pues que tienen que dar la evaluación y seguramente, bueno, yo lo voy a tener pendiente o se me puede pasar por alto o a ustedes también se les vaya a pasar por alto. Pero ese profesor no me acordé, me olvidé, pero en cambio, si lo tenemos documentado, sí, establecido en algún lugar y lo envío, seguramente ustedes van a tener latente esa situación de que tienen que presentarse tal día. Asimismo es la documentación, ¿no?
Se presentó la identificación de los riesgos, se hizo la evaluación, la valoración, se aplicó un plan de contingencia, entonces todo eso tiene que estar documentado en algún lado y bueno, y decir y tomar en cuenta ciertas especificaciones que vienen al cabo y que son consideradas para que en el futuro, pues si se puede presentar la misma situación en dichas áreas, pues bueno, ya se tiene en cuenta de que en tanto tiempo pasó algo similar y que se lo solucionó o que se aplicó tal solución para poderlos mitigar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante esta documentación. Entonces, ¿qué nos habla la documentación? Bueno, tiene que tener, esto es algo básico, ¿no? No es que esto tiene que sí o sí debe tener. Incluso hay otros indicadores que pueden llevar también, que pueden componer para poder, de acuerdo a lo que a lo que se está presentando. Por decirle, la identificación de puesto de trabajo, sí, tiene que haber una identificación de puesto de trabajo porque en realidad pues habría que saber el riesgo en qué área o a quiénes está afectando. ¿Cuál es el riesgo o riesgos existentes? Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, en la parte administrativa, allá los riesgos existentes son riesgos físicos y riesgos ergonómicos, en las cuales pues, entre los riesgos físicos tenemos que en esa área de administración hay mucha bulla, o en esa área de administración existe mucha iluminación o poca iluminación, o en esa área de administrativa la mayoría de personas que trabajan dentro de la misma pues están adoptando posturas ergonómicas inadecuadas. Entonces, de esa manera yo voy a tratar de ver cuáles son esos riesgos existentes, ¿no? Y a través de la parte documental, pues si yo ya estoy relacionando, ya veo que sí, que se están, de pronto, si voy a hacer una revaloración de aquí si yo me propongo hacer una revaloración de aquí a 6 meses, voy a saber que de pronto se están cometiendo los mismos riesgos, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar todo eso. La situación es mejorar. Esa es la situación. La situación es mejorar y evitar de que se vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, otro de los puntos es la relación de trabajadores afectados. Es decir, tratar de verificar cuáles son esos trabajadores y qué tipo de afectación tuvieron en su tiempo cuando hizo aparición estos riesgos, en caso de haberlos. Entonces, tomar los correctivos necesarios en base a que esto ya está documentado y se puede, bueno, yo siempre lo he mantenido, se debe trabajar en equipo, ¿no? El equipo interdisciplinario que está compuesto por el Departamento de Seguridad, el Departamento de Salud Pública y Enfermería, y también el empleador en este caso, ¿no? Resultado de la evaluación, claro, que una vez que ya se hace esta evaluación, como está documentada, pues tiene que emitirse un resultado, un informe al cual, ¿qué se hizo? Sí, ¿qué se hizo durante la aparición de esos riesgos? ¿Qué medidas se tomaron? Entonces, este resultado de la evaluación se mantiene porque ahí va a estar prácticamente establecido dentro de ese documento. Y en el momento que nosotros queramos retomar ese problema que hubo anteriormente, lo vamos a observar que, sí, después de, vamos a decir, 6 meses, efectivamente, el plan o el sistema de prevención o de planificación que se aplicó dentro de esta área donde existía riesgo, dio buenos resultados, porque aquí, de acuerdo al informe que había arrojado anteriormente y al informe que se está haciendo en la parte actual, haciendo una comparación documental, pues estamos viendo que sí, que los resultados son idóneos, ¿no? O pueda ser lo contrario, que de pronto no dio resultado la aplicación de este sistema o método o técnica que se aplicaron, no dio resultado. Entonces habría que rescatar cuáles son los problemas, qué es lo que ha incidido para que no dé resultado, ¿no? Y eso es ya ir de a poco mejorando, porque no es que si no dio resultado nos vamos a mantener ahí, ¿no? Hay que tratar de mejorar. Y las medidas preventivas procedentes, pues bueno, una vez que se aplicó, se identificó, se valoró, se evaluó los riesgos, pues se toman las medidas del caso, ¿no? Son medidas preventivas para que esto no siga ocurriendo.
Esa es la manera de poder trabajar de buena forma. Y como último punto tenemos referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis de ensayos utilizados y proceder, ¿no? Eso ya es la parte final de un documento donde ustedes hacen un autoanálisis de ver si todo lo que se aplicó procede o no procede. Aquí vamos a ver los tipos de evaluación de riesgos. A ver quién me lee. Anita. Ya, tipos de evaluación de riesgo. Las evaluaciones de riesgo se pueden agrupar en 4 grandes bloques. Primero, evaluación de riesgos impuestos por legislación específica. Legislación industrial. A veces los riesgos que se pueden presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos, para los cuales existe una legislación nacional, automática y local de seguridad industrial y de prevención de riesgo y de prevención y protección de incendios. Segundo, prevención de riesgos. Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgo laboral establecen un procedimiento de evaluación y control de riesgos. Ya. Estos tipos de evaluación de riesgo lo vamos a ver en 4 grupos muy importantes. El primero es la evaluación de riesgo impuesta por la legislación específica. Sabemos que existen normativas, artículos, reglamentos que están amparando en su mayoría el trabajador. Actualmente se lo ha manejado así. Lamentablemente el trabajador no tiene una buena educación como para poder hacer uso de este tipo no todos, ¿no? Si hay trabajadores que se acogen a estos artículos, estas normativas internas, incluso cuando ingresan a trabajar, pues el empleador es parte de transmitirle, socializarle las normativas, todo lo que se va a manejar dentro de la empresa. Entonces el trabajador tiene el derecho de acoger y hacer uso de la misma, ¿no? Para evitar que tengan este tipo de riesgos. Entonces, hablamos de una legislación industrial aplicada en la mayoría de las empresas, ¿no? Bueno, esa legislación industrial abarca de que en los puestos de trabajo, pues a veces existen o las maquinarias o las instalaciones en desperfecto estado, eso va a provocar riesgo. Para eso también existen las normativas y estas normativas automáticamente protegen lo que es la seguridad y salud de todos los trabajadores. En lo que es la prevención del riesgo, pues, bueno, sabemos que existen diferentes tipos de normativas para la prevención de la seguridad y la salud del trabajador. Si observamos aquí en esta gráfica, estamos observando algunos riesgos que se están cometiendo, que se están cometiendo, sí. Y este es un accionar casi como de todos los días. No digo que en todas las empresas, pero en la mayoría sí se da. Por ejemplo, observamos aquí a este trabajador que está queriendo subir en la percha unos libros o tratar de acomodarlo o bajarlo. Pero miren la postura inadecuada con relación a la ubicación de la percha y de los libros con relación al piso. Sí, además esta silla es una silla con rueda que en el momento que él se desplaza hacia adelante se le puede correr, se cae y ahí está provocándose un riesgo, ¿no? La manera incorrecta de sentarse en el escritorio, levantando las piernas, y esto provoca también una alteración ergonómica en esta persona. Esta no es la manera correcta de coger un objeto cuando está en el piso, ¿no? Es algo similar al de acá. Entonces tiene que semiflexionar la rodilla y poder levantar el objeto que se encuentra en el piso. Además, en esta área existen objetos en el piso donde son obstáculos visibles y que, bueno, con el deambular de los trabajadores por esta área, pues puede provocar un resbalón, una caída, y con ello, pues, estamos frente a un riesgo. A ver, ¿qué eran? La segunda evaluación de riesgo.
Yulexi. Evaluación de riesgo, para los que no existen legislaciones específicas, pero sí hay normas, guías técnicas o niveles de exposición recomendados. 3. Evaluación de riesgo que precisa 3. Evaluación de riesgo que precisa métodos especializados de análisis. 4. Evaluación general de riesgo. El riesgo que no se encuentre contemplado en los 3 tipos de evaluaciones anteriores se puede evaluar mediante un método general de evaluación. Clasificación de las actividades de trabajo, análisis de riesgo, identificación de peligros, estimación del riesgo, severidad del daño, probabilidad de que ocurra el daño, valoración de riesgos. Valoración de riesgo, decidir si los riesgos son tolerantes, preparar un plan de control de riesgo y revisión del plan. Ya. El segundo punto de estas evaluaciones de riesgo, tenemos la evaluación de riesgo para los que no existen legislación específica, pero sí hay normas, guías técnicas o niveles de... Estas evaluaciones de riesgo, cuando no son aplicadas las normativas dentro de la empresa o institución, la empresa como sí, pues hay empresas que tienen sus normativas propias. Entonces, he ahí pues uno de los puntos en cuanto a la utilización también de estas normativas. Son de mera importancia dentro de las empresas y que si son utilizadas, pues, bueno, también deben acatarse estas evaluaciones. El tercer punto es la evaluación de riesgo que precisa métodos especializados de análisis. En esta evaluación de riesgo de métodos especializados, pues ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Ese nivel que demanda las auditorías, hay auditorías internas, hay auditorías externas y hay auditorías internacionales. Entonces, en eso tenemos que estar bien conscientes de que estas evaluaciones de riesgos son aplicadas, son observadas a través de estas auditorías. Como cuarto punto, la evaluación general de riesgos. Sí, en esta evaluación general de riesgo, bueno, se evalúa a manera general de la siguiente manera, ¿no? Se clasifican las actividades de trabajo, se hacen los análisis de riesgo, se hace la identificación de los riesgos, se hace la estimación del riesgo, se hace la severidad del daño, la probabilidad de que ocurra el daño, la valoración de riesgos, es decir, decidir si los riesgos son tolerables o no, la preparación de un plan de control de riesgo y la revisión del plan. O sea, prácticamente todos estos elementos que están conformando la evaluación de riesgo son aplicables en la mayoría de los riesgos que existen, ¿no? Para poder tener una visión clara y además, pues, que sea documentada y en el futuro de una nueva evaluación, pues ya se puede determinar cuáles fueron esos factores que estuvieron incidiendo dentro del área donde se encontró el riesgo. Bueno, chicos, esta es la clase de evaluación de riesgo. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no hay, Maggi. No, profe, yo tampoco. No, profe, yo tampoco tengo preguntas. Ya, listo. Entonces, chicos, vamos a hacer un receso de 5 minutos para continuar con la clase de planificación de actividad preventiva. 5 minutitos, ¿sí? Ya, profe.
Bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo. Voy a descargar la otra clase. Chicos, se fueron. Aquí estamos, Magister. No. Listo. Entonces, vamos a continuar un ratito, ¿no? Ya, a ver, chicas, chicos, en cuanto a la planificación de la actividad preventiva, eh, bueno, esto yo lo había programado para una sola clase, tanto la planificación como la programación. Pero en todo caso, de acuerdo a lo que tenía programado ahora en esta asignatura, en este periodo, sí, vamos, ya vimos lo que es la evaluación, ahora vamos a ver la planificación de la actividad preventiva. ¿Qué entendemos nosotros por planificación? Es todo aquello una vez cuando ya se ha observado, se ha identificado, se ha evaluado, se ha valorado, bueno, cuando ya se ha realizado todo esa programación, se hace una planificación, ¿no? Se planifica qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad son en estos casos, cuáles son los métodos que se van a aplicar para poder mejorar, cuáles son los métodos que se van a aplicar para poder disminuir aquellos riesgos que ya se han presentado y que fueron objeto a una evaluación y una identificación de lo mismo. Entonces les voy a proyectar la diapositiva que nos habla sobre la planificación de la actividad preventiva. Ya, aquí tenemos. Esta es la planificación de la actividad preventiva. ¿Alguien que me lea? Carly. Carly, se me fue. Hola, Carly.
Creo que va a tener inconvenientes con el internet. A ver, entonces la abogada, que lea. A ver, planificación de la actividad preventiva. Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, incluidas las relaciones con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Dichas actividades serán objeto de planificación para el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Perfecto. Entonces, de esto nos valemos, ¿no? Nos valemos de aquellos resultados que ya hemos visto durante todas las actividades que se cumplieron anteriormente. Entonces, una vez ya observado, ya delimitado incluso la intensidad del riesgo, la afectación a la salud de los trabajadores, de pronto la afectación también a lo que es los insumos materiales, y muchas otras cosas más que se presentan y que se dan cuando hay un riesgo. Entonces, bueno, hay situaciones que se van a aplicar como la actividad preventiva, como un plan preventivo. Sí. Esto también va determinado de parte de que para aplicar una actividad preventiva debemos fijar cuál es el plazo, sí, para llevar a cabo esta planificación. O sea, se debe dar un lapso de tiempo, ¿no? Vamos a decir, bueno, se identificó un problema en el área administrativa y de acuerdo a los resultados, al informe enviado, pues se planifica de que se va a dar parte de la solución al cabo de un mes. En el transcurso de ese tiempo, pues se tomarán los correctivos necesarios si es que la afectación ha sido provocada por la parte de los muebles, por si la afectación al riesgo su aparición ha sido provocada por la inconsciencia de las personas de pronto, porque, bueno, nosotros también podemos tener culpa en que adoptemos posturas inadecuadas sabiendo que eso nos va a afectar en el futuro. Entonces, son situaciones que se pueden presentar y eso nomás poniéndoles como un ejemplo la parte administrativa, porque podemos hablar de diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser la área de empacados, puede ser la área de bodega, puede ser la área de recepción. O sea, hay diferentes áreas de acuerdo a las actividades que se cumplen en las empresas o instituciones también, ¿no? La designación de personas responsables para la planificación de la actividad preventiva es loable. Es muy importantísimo que hay que identificar y hay que nombrar esa persona responsable, la que se va a hacer cargo de aquella aplicación de todos estos procesos, porque no puede darse solamente a que se les pueda socializar de manera generalizada a los trabajadores, no, sino que se puede decirle, pues bueno, se designa una persona responsable para que él se encargue de dirigir y esa persona mismo se encargue de observar cuáles fueron los resultados ante la aplicación de esta actividad preventiva, ¿no? Entonces, ahí la persona responsable, pues bueno, esa persona designará a otras personas más que le puedan ayudar a poder visualizar, a corregir y hacer un seguimiento de toda esta planificación, porque se puede dar el caso de que se dé eso o puede darse el caso a que no se estén aplicando bien los correctivos del caso y la planificación sea en vano. Entonces, hay ciertos criterios que hay que tratar de irlos infundando y mejorar. Yo quiero escuchar de ustedes si tienen alguna aportación en cuanto a esto. Yo creo que ustedes, de acuerdo a la poca experiencia que han tenido y que han ido a empresas o que han observado a través de video, han de haber visto de que sí, en este caso, las personas que son consideradas como responsables de estas actividades son personas que automáticamente van a ayudar a tratar de mejorar esto, ¿no? Hagan alguna aportación, escucho de cada uno de ustedes una aportación en cuanto a este tema de planificación
de acuerdo a lo que ya hemos visto en la otra clase anterior. A ver, comencemos por Yulexi y de ahí sigue Brian, de ahí Rodney, de ahí Kerly y de ahí Ana. Los escucho. Buenas, ¿me escuchan? Hola, hola. Al menos yo sí escucho, no sé. Allá. A ver, se podría decir que, bueno, con la que yo investigué aparte, también decía que para realizar este tipo de evaluación y planificación de los riesgos, habían como unos, o sea, decía que para hacer esto debería formar personas tales como el empresario, los trabajadores, ya que, o sea, más que todo por los trabajadores, porque son quienes están expuestos a riesgos, y el empresario, como acabo de mencionar el maíz en la planificación, el empresario debe de tomar medidas preventivas para así eliminar, reducir, o sea, más que todo no eliminar, porque un riesgo no se puede eliminar, sino que controlar o reducir este riesgo, para así evitar problemas en la salud de los trabajadores, incluso podría ocasionar hasta muerte. Ya, perfecto, Yulexi, por tu criterio. A ver, Brian. Bien, profe. A ver, la actividad preventiva. Esto se hace en todas las empresas. Bueno, así está, se tiene que hacer porque así lo dice la legislación. En el artículo, en el Real Decreto 97, el 37 del 97, que habla sobre la necesidad de las actividades de gestión preventiva para que cada empresa tenga puestos seguros, sus puestos sean seguros de trabajo y no pueda los trabajadores laboren sin ningún problema. Este, yo también investigué lo que me salió que tenía que, o sea, tres, ay, que no me acuerdo, tres partes importantes que tenía, según se llama la actividad preventiva. Este, ¿Cómo se llama? Uno era eran tres partes, ¿cómo se llama? Eran las medidas materiales que son para eliminar o reducir los riesgos en su origen. También era, en caso de desinformación, tenía que a los trabajadores formarlos e informarlos para que así sepan lo que tienen que hacer respecto a los riesgos que se encuentren en su lugar de trabajo. Y también tienen que informarles sobre los procedimientos para el control, un buen control de los riesgos, para así mantenerlos el nivel de riesgo tolerable a lo largo del tiempo en el cual sea el procedimiento de trabajo. Ya, perfecto. Sí, está bien, Este, Brian. A ver, Rodney.
Y yo lo que me pareció muy importante en la investigación que realizamos, una parte en la cual decía que esta actividad debe ser realizada tanto como personas que trabajan en interno y personas que estén localizadas, ¿cómo se llama? Parcialmente en un lugar. Esto quiere decir que estas personas al momento de estar en dicho lugar necesitan hacer la planificación, o sea, los pasos, cada paso que estén dados a conocer en ese momento en el área y en el puesto de trabajo. Y otra cosa que también me llamó bastante la atención es lo de qué tan rápido se reactiva un plan de esta actividad preventiva y que en media hora o 15 minutos puede estar realizado el plan de actividades en caso de una empresa pequeña. Y eso es lo que me llamó la atención a mí. Ya, gracias, Rodney. A ver, Carly. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, en la planificación que estaba investigando me sale que el documento donde se identifican las actuaciones preventivas siempre deben aplicar medidas preventivas para así reducir los riesgos que se identifican en las empresas. ¿Ya? Sí, porque siempre para poder aplicar las medidas preventivas se vale de la identificación de los riesgos, ¿no? Claro, para controlar o reducir los riesgos que se puedan suceder en ese momento. A ver, Ana. Ya, usted decía algo sobre la experiencia que hubiéramos tenido en las empresas. Ya, cuando yo estaba haciendo las prácticas en Montecristi, en el municipio, allá había una baldosa levantada y eso ya estaba causando problemas con los trabajadores. Entonces, para ver cómo solucionar ese problema, había que hacer una planificación de cuándo, de cuánto arreglarla y qué presupuestos se iban a gastar en ese arreglo para que no hubiera un accidente. Entonces ahí se pone en práctica la planificación. Claro, en ese momento se identificaron ese tipo de riesgo, pues, y se planificó qué se iba a hacer vamos a decir, dentro de la planificación, se aplicó de que se iban a hacer las correcciones del caso y a cuántas personas por lo menos iba a favorecer ese tipo de correcciones, de prevenciones, ¿no? De medidas preventivas en este caso. Porque si es un lugar público donde prácticamente vemos la afluencia de cientos de personas al diario, estamos que el riesgo pues está latente, ¿no? Está latente y que habría que, en ese caso, haber hecho alguna investigación de algún antecedente para ver si es que ese riesgo provocó algún daño en Perú. Y si no lo provocó, pues bueno, se determinó de que existía ese riesgo y que en el futuro, pues si no pasó, pues en el futuro iba a suceder algo, ¿no? Sí, está bien, Ana. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces esa es parte de la planificación, ¿no es cierto? Que se lleva. A ver, ¿alguien que me lea la siguiente parte de la planificación de actividad preventiva? Yo, Sí. planificación de la actividad preventiva. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como las consecuencias de los controles periódicos preventivos en el apartado anterior, su adecuación de los finales de protección requeridos. El empresario deberá asegurarse de la
de la efectiva ejecución de las actividades preventivas, incluso de la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de las mismas. Cuando se haya reducido un daño para la salud de los trabajadores o cuando para los trabajadores o cuando con ocasión de la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que los medios de prevención resulten insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto y al fin de determinar las causas de estos hechos. Ya, correcto. Entonces, entre esta planificación de actividad preventiva debe tomarse en cuenta que una vez que estas actividades se apliquen y de pronto el empleador observe pues que no son las más adecuadas, pues de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a lo que se ha observado, pues él tiene la potestad de poder hacer cambios respectivos, ¿no? Esos cambios que pueden demandar incluso hasta de la parte material, de la parte humana y también de la parte económica. Entonces, son factores que prácticamente el empleador es el que toma la decisión. Vamos a decir, yo siempre me manejo con ejemplo, una planificación de una actividad preventiva que ya auscultado, en este caso, identificado los riesgos, que se esté aplicando la planificación y que no esté dando resultados, pues bueno, el empleador tiene la potestad de hacer esos cambios que vayan a favorecer a que se corrija lo que no se está haciendo bien. Entonces, el empresario va a tener eso de asegurarse, ¿no? De que todo esto se realice de manera muy efectiva, porque de lo contrario, pues lo que va a provocar esto, pues si el empresario no hace nada, pues continuar con el mismo daño. Hay trabajadores que incluso, bueno, se da por hecho de que cuando existe un riesgo, el primero que va a sufrir es el trabajador en su salud, porque de ahí lo material, pues lo material se puede reemplazar, pero en cambio un trabajador también se lo puede reemplazar, pero en cambio queda con esa afectación de la salud. Entonces son sistemas, métodos que se aplican para que cuando una planificación de actividad preventiva dé resultado, pues en este caso el empleador tiene que estar atento y al mando de todo. Chico, la siguiente clase, pues la otra, ya hablamos de documentación, pero eso ya es para la próxima clase, ¿no? Que es el día de mañana. Entonces, el día de mañana ya vemos lo que es documentación. Sí, les voy a enviar el trabajo sincrónico respectivo para la siguiente clase y espero que ustedes lo investiguen a cabalidad y me lo puedan enviar. Chicos, si tienen alguna pregunta hasta aquí quedamos en la clase de hoy. ¿Tienen alguna inquietud? No, Magister. No, profe, no. Ahora sí les voy a pedir que enciendan las cámaras, porque quiero verlos. Ya. Perfecto. Diana, la cámara. No fue el gabinete mínimo, Ana. Ah, ya, sí fue. Sí es hablador esta Yulexi. Está habladora, mira cómo habla de espalda tuyo, Ana. Profe, no se presenta, dice, porque no fue al gabinete. Bueno, chicos, a tomarle la foto. Sonrían. Eso. Listo.
Ya chicos, entonces ya les envío el trabajo asincrónico. ¿Alguna duda, alguna novedad? Ya saben cuáles son los medios de comunicación y nos estamos viendo el día de mañana, Dios mediante, si no pasa nada.